Hola a todos, les habla Johan aquí en el canal Clo en Conciencia, bastante cerca. Y hoy vamos a terminar esta serie de videos acerca de esta casa tiene trauma, como el trauma, la disociación y el trastorno de identidad disociativo afectan la estructura cerebral. Y vamos a hacer como si fuera una especie de pequeño resumen, o sea, vamos a no escoger una parte como tal, sino el sistema límbico en general, que si hacemos la analogía de la casa, sería como la sala de estar, el comedor, como le dicen las personas, la sala donde se reúne la familia a veces a ver algo o a conversar, como esa sala acogedora. Bueno, ese sería el sistema límbico. Entonces, para entender qué sería el sistema límbico es un conjunto de estructuras cerebrales: amígdala, hipocampo, corteza cingulada, hipotálamo, septum, núcleos del tálamo, la ínsula, entre otros, que regula emociones, motivación, memoria emocional y comportamientos sociales. En nuestra mente sería como la sala de estar, un lugar donde ocurre la convivencia emocional. Entonces es como que este sistema límbico básicamente es donde se reúnen la mayoría de las funciones que suceden en nuestro cerebro. Sobre todo, lo que he leído va muy relacionado con lo que es lo emocional. O sea, obviamente los comportamientos sociales tienen que ver con la razón, también con la motivación, pero la emoción juega mucho, la emoción juega mucho. Entonces, aquí en este sistema límbico es donde se experimenta la alegría, el apego, la tristeza, la sorpresa, el enfado de una manera equilibrada, sería lo normal, de una manera equilibrada. Las emociones, o coloquémoslo como si fuera una casa de los residentes, se mueven de manera organizada. Se puede dialogar, se puede razonar, se puede tomar decisiones sobre la interacción social o la respuesta a estímulos externos. Este sistema es como que es una junta directiva donde las otras partes de nuestro cerebro se ponen de acuerdo en las cosas. Eh, Todos conocemos, por ejemplo, el sistema digestivo. No está compuesto de un solo órgano, pero varios órganos hacen que una función en el cuerpo se lleve a cabo de manera correcta. Entonces, lo mismo sería este sistema. El sistema límbico general hace que las cosas que suceden en nuestro cerebro, los estímulos, las emociones, el razonamiento, bueno, todas estas cosas vayan, funcionen en coordinación. No es que se tome decisiones aleatorias, sino que van en coordinación. Entonces, esta sala comunica con otras salas, digámoslo así, como sería la corteza prefrontal, la cocina, que sería la amígdala, que alerta a los peligros, lo que regula la conducta, la biblioteca, el hipocampo, que aporta los recuerdos y el contexto emocional. Entonces, esto es como que todo lo que sucede en las otras llega aquí para ayudarnos, o sea, o para que nosotros podamos tener un buen funcionamiento en la vida diaria. En condiciones normales, la sala de estar se mantiene en armonía. Las emociones fluyen, se procesan adecuadamente y se integran con la memoria y la cognición. Entonces, el proceso de integración también tiene mucho que ver con ese sistema límbico. Lo de la integración es muy importante. Nosotros hicimos un video donde explicamos una serie de pasos donde se habla de alguien hablaba del proceso del cómo debería llevarse o cómo él lo veía. No es algo que tiene que ser ley, pero cómo él veía cómo debería llevarse eh, el tratamiento de una persona con trastorno de identidad disociativo. Y todo gira en torno a esto, a la integración, a que haya una buena integración. No confundir integración con fusión, son dos cosas diferentes. La integración incluso se da en personas que no tienen nada, o sea, ningún problema con la disociación, pero eso es algo, un proceso natural, o sea, es un proceso natural. De hecho, la interrupción de la integración es lo que puede terminar desembocando en un trastorno de identidad disociativo. Entonces, ¿qué es o qué sucede o cómo afecta el trauma al sistema límbico? Bueno, entonces el trauma crónico severo afectaría el sistema límbico globalmente, generando desregulación emocional principalmente. Entonces, como que la sala se vuelve caótica o está semidestruida. Entonces, la sala de estar o de la sala de estar, bueno, la sala común, digámoslo así, se vuelve impredecible.
los muebles están volcados, hay objetos rotos y los residentes actúan sin coordinación. Es como que la amígdala no se pone de acuerdo con la corteza prefrontal o con el hipocampo, como que no hay una coordinación correcta, entonces todo se vuelve impredecible. Si han visto los videos anteriores, decíamos que a veces cuando hay áreas como por ejemplo la amígdala que sufren bajo el trauma, puede haber una hipoactivación o una hiperactivación, o sea que el sistema, la amígdala puede activarse de una manera demasiado agresiva o simplemente no reaccionar. No reaccionar ante ciertos estímulos. Bueno, entonces esto también afecta a todo el conjunto. No es un problema solo de la amígdala, no es un problema solo del hipocampo o solo de la corteza prefrontal o de la corteza cingulada anterior, es un problema de todo. El sistema límbico es como que esa organización que está compuesta de estas partes, y si una se ve afectada, pues todas se ven afectadas. La amígdala, como hablábamos, puede ponerse a gritar como si fuera una alarma constante, mientras el hipocampo no recuerda bien la historia de la casa, y en la oficina de control, que sería como la corteza prefrontal, no se puede organizar nada, no se puede organizar la sala, no se puede organizar nada. Entonces esto explica altibajos emocionales. Por momento la persona está en hiperalerta, tiene flashback, tiene ataques de ansiedad, tiene tristeza profunda. Otro momento puede estar hipoactivada, no se le ve con ganas, no se le ve con vitalidad, como que no reacciona. Entonces esto lo que genera principalmente el trauma es un desorden donde el sistema límbico no funciona correctamente y se vuelve impredecible. Ante estímulos que debería haber cierta reacción, puede no reaccionar de esa manera. Y esto tiene que ver mucho también con el tema de la necesidad. En un momento dije en un video que la necesidad es subjetiva. O sea, no podemos predecir, y sobre todo una persona que ha sufrido trauma, no podemos predecir cómo reaccionará ante cierto estímulo, porque precisamente el trauma desordena todo eso. Entonces, ante cierto estímulo que nosotros vemos amenazante, la sensación de necesidad de esa persona puede que para él no sea tan amenazante, o que esa amenaza requiere una actitud diferente a la que nosotros creemos que debería ser la correcta. Entonces, todo este desorden en el sistema límbico pues hace que haya una descoordinación y un problema de se vuelve todo inesperado en la casa. Entonces hay estudios de neuroimagen que muestran que el trauma está asociado a la hiperactivación límbica, amígdala y corteza cingulada anterior, y a cambios estructurales en estas regiones, así como en el hipocampo, afectando la integración emocional y la memoria contextual. Debemos también recordar, quiero también hacer un video de eso, de que no tenemos un tipo de memoria y que la memoria no funciona como las personas normalmente creen, que es como que recopilo y listo, recopilo y listo, recopilo y listo. No, hay diferentes grados de memoria, hay diferentes formas de tener memoria, hay memoria emocional, hay memoria narrativa, son diferentes, y el trauma por lo general se suele instalar más en la memoria emocional. Entonces por eso muchas veces son los flashbacks, porque la persona no puede narrar de manera lineal el suceso, sino que eso se vuelve como algo cíclico y algo más ligado a la emoción que a una razón. Entonces por eso decirle a una persona y pretender decirle no, tranquilo, es que eso ya no está pasando, ¿por qué te asustas? Es inútil, porque el cerebro no entiende de eso, la emoción no entiende de eso. O sea, la emoción lo va a sentir en ese momento y va a sentir que está pasando o que va a pasar o que pasó y que tiene la culpa. O sea, va a ser un amasijo de cosas impredecibles. Entonces, pasando cómo la disociación afectaría el sistema límbico. Entonces es como si esta sala estuviera aislada o aislara ciertas partes o otras partes de la casa. Entonces en los estados disociativos, esta sala común se comporta como si los residentes emocionales, algunos residentes que están en la casa, fueran aislados, los aíslan, los separan. Entonces las emociones no pueden circular fácilmente, como si las paredes separaran los sentimientos, armaran bloques. La disociación, todos tenemos, ya creo que lo tenemos entendido, es una división y genera aislamiento de ciertas partes de nuestra mente. Entonces, si la sensación de rabia en un momento se ve como
como no útil, digámoslo así, para el cerebro la puede aislar. O si la sensación de alegría se ve como no útil o como no merecida, el cerebro la puede aislar. Entonces la persona puede llegar a experimentar un entumecimiento emocional, despersonalización y desconexión afectiva, mientras cognitivamente todo parece normal. Lo curioso es que esta última parte, cognitivamente todo parece normal. Pareciera que la persona o que en lo físico no hubiera un daño grave, digámoslo así, pero en lo emocional sí se siente ese entumecimiento y es una de las cosas más desagradables para mí de todo esto de la disociación, el entumecimiento emocional. No es algo, ni siquiera puedes preverlo. A veces puedo sentir que puedo prever más rápido o de mejor manera un ataque de pánico, un switch o un cambio entre identidades. Puedo prevenir más eso, pero el entumecimiento emocional puedes pasar entumecido semanas, meses y no te das cuenta o sientes algo raro y no puedes identificarlo claramente. Bueno, o puedes tener esa desconexión afectiva. Te desconectas de algo y simplemente te hace difícil volver a conectar con ello. Entonces eso es de las cosas más incómodas que puede pasar. Y bueno, esto tiene mucho que ver también con el sistema límbico, esa desconexión que puede haber, ese sistema que empieza a cerrar ciertas áreas, ciertas puertas para no sentirse amenazado o abrumado por algo. La comunicación con la oficina, con la corteza prefrontal y con la biblioteca, el hipocampo, se mantiene, pero las emociones reales, o sea, lo que realmente se debería sentir es como si estuvieran bloqueadas o guardadas en otra habitación. Lo que decía anteriormente, es como si este sistema diría, este conjunto de órganos diría, tal emoción puede ser peligrosa, puede ser desagradable, mejor tengámoslo en un cuarto aislado. Y hay una pseudo, podemos decirlo así, como una pseudo emoción, una pseudo rabia, una pseudo alegría, como algo más artificial, algo más razonado, digámoslo así, de lo que debería ser la rabia, lo que debería ser la alegría, pero la emoción real, como debería sentirse, pues en realidad está bloqueada. Entonces, este patrón corresponde a una hipoactividad de la amígdala y una sobreregulación de prefrontal observada en la disociación severa y en el TID. O sea, en muchos casos la mente lo que opta para poder sobrevivir es demasiada emoción no me sirve, entonces se le ordena a la amígdala apágate un poco, apágate, una hipoactividad, y a la corteza prefrontal necesitamos pensar porque necesitamos sobrevivir. Y en un momento dado esto puede ser útil, porque hay que entender eso, en un momento dado esto pudo ser útil, pero pasan 20 años, 30 años y todavía sigue esa configuración. Entonces ahí es donde ya no es útil, o sea, es donde ya hay, ¿cómo se llama eso? Unas conductas desadaptativas. En un momento fue útil, pero con el pasar de los años se vuelve crónico y se vuelve un problema porque se necesita activar la amígdala, que no esté desactivada. O en otros, y lo que termina sucediendo es eso, que tanta esa hipoactividad llega a algún momento que estalla, y a lo que estalla es al otro extremo, a la hiperactividad. Entonces la amígdala se desborda y es donde vienen los ataques de pánico, viene mucha desregulación, no se puede controlar a la persona porque no se lleva de manera moderada eso. ¿Y cómo afecta el sistema límbico? ¿Cómo se ve afectado cuando hay trastorno de identidad disociativo? Entonces es como si hubiera diferentes salas, o no diferentes salas, sino diferentes maneras de manejar el sistema límbico. Entonces, es como si cada parte tuviera sus muebles, tuviera su decoración y sus reglas de cómo deberías manejarse el sistema límbico. Entonces, algunos optan más por ser emocionales. No es algo, quiero repetirlo, no es algo consciente, es algo que se maneja de manera inconsciente. Y con esto tiene que ver mucho también los roles. A medida que he ido estudiando esto, he visto que los roles tienen mucho que ver, porque un alter protector va a tender a priorizar más usar el razonamiento que la emoción. Entonces, en su regla de sistema límbico,
en su sala de estar, en su sala común, cuando él está al mando, se prefiere más el acceso a la oficina y a la biblioteca, a las cosas racionales, que a la amígdala, que a la emoción, porque esa emoción puede ser para él perjudicial. Pero van a haber otro alter que intente optar más por la emocionalidad, o sea, sentir más, ser más intenso y poco la racionalidad, las partes P, las partes emocionales, las que están más ligadas al trauma. Entonces estas partes van a tirar más, o su configuración es más hacia usar las áreas que están relacionadas con el trauma en detrimento a las áreas que están relacionadas con la racionalidad. Estoy un poquito disociado porque está cerca y estoy como que intento coordinar las ideas. Entonces, un alter puede sentir alegría mientras otro puede sentir miedo, tristeza extrema, y sin que estas experiencias se mezclen. Entonces cada quien es como que tiene su forma de manejar el sistema límbico, su propia sala de estar. En la sala común o de estar, cada alter conecta parcialmente con la oficina o con la biblioteca, con la oficina que sería la corteza prefrontal, o con la biblioteca que sería el hipocampo, pero no completamente, dando lugar a patrones de memoria y emoción independientes según la identidad activa. Entonces hay alters que pueden tener acceso a ciertas memorias, a ciertas conductas, a cierta manera de conectar, incluso aquí van los gustos. A Nelly le encantan los niños y yo le he agarrado un poquito de ella y como que se me ha pegado un poquito ese cariño por los niños. A Clo no le gusta y entonces claro, hemos tenido problemas porque claro, los niños en nuestra congregación hay muchos que se acercan a abrazar, a saludar, y está Chloe a veces, y ella no le gusta que le abracen. Entonces como que ha incluso sugerido no saluden tanto a los niños porque se acercan a saludar y yo no quiero. Y yo, pero es que ¿qué hago? Ellos ya se acercan, son amigos míos. Entonces eso es incluso esa preferencia por algunas cosas, esa memoria que un alter recuerda algo y otro no lo recuerda, bueno, tiene que ver también con el sistema límbico que está afectado y que da acceso a ciertas funciones y a otros no. El sistema límbico, que es el sistema compuesto por todos estos órganos que están en nuestro cerebro que dijimos al principio. Entonces, para hacer un resumen, en estado normal, el sistema límbico o la sala común sería una sala acogedora, con emociones integradas y controladas. Entonces esto daría una experiencia emocional equilibrada, integración social y afectiva. Entonces todo está bien, todo fluye bien, las emociones son atendidas de buena manera, las memorias están bien ubicaditas y están a disposición de todo el sistema límbico, en este caso. Cuando hay trauma, la sala suele ser caótica, los muebles están volcados, los residentes están desordenados, entonces hay altibajos emocionales, ansiedad, flashback, reacciones desproporcionadas, hay un desorden y hay no puedo decir esa palabra, se vuelve muy impredecible la persona en sus reacciones, en su forma de procesar. Cuando está bajo disociación, la sala está vacía o compartimentada temporalmente, entonces hay un entumecimiento emocional, hay un desapego, hay una despersonalización. Entonces la persona empieza a aislar ciertas cosas, empieza a ver la despersonalización, que es cuando yo no me siento real, no me siento conectado con lo que está pasando en ese momento, con lo que estoy sintiendo en ese momento. Entonces hay una despersonalización, hay una especie de desapego con ciertas cosas. Y cuando está TID, cuando hay TID, la sala común es como si hubiera áreas privadas o áreas personales, o como si la sala se manejara con distintas reglas dependiendo qué alter está al frente. Entonces hay emociones y memorias fragmentadas, hay una identidad dividida, bueno, lo que es el TID, y hay experiencias aisladas. Ciertas identidades tienen ciertas experiencias que son como si fueran exclusivas de ellas, o como si en la sala hubiera un mueble que es exclusivo de tal parte y los otros no pueden tocarlo. Entonces básicamente eso es lo que sería el sistema límbico y cómo el trauma afecta no solo ese sistema, sino todo lo que hemos venido hablando anteriormente.
hay mucho más y es algo que me gustaría, que estoy tratando de estudiar poco a poco, porque pues estoy estudiando psicología y meterme allá a estudiar neuropsicología básicamente sería un poco eso, es como un poquito pesado, pero creo que sí puedo y me gusta aprender de esto, porque pienso que hacia allá debería apuntar la psicología, no solo a pensar solo en lo cognitivo, no solo en la conducta, sino también en la estructura física del cerebro y cómo esta termina condicionando, afectando o potenciando nuestro estilo de vida. Entonces, dejen un like, comenten lo que quiera, eso ayuda mucho al algoritmo y si llegas hasta aquí, muchas gracias, espero que te haya gustado y chao, somos Liz, aquí nuestro caos toma forma. Adiós.